Bola de sebo. Sección 3. La tarde fue lamentable. No comprendían nada de aquel capricho alemán. Las ideas más extrañas trastornábanles en la cabeza. Todo el mundo continuaba en la cocina y discutían sin parar, imaginándose cosas inverosímiles. Tal vez quisieran conservarlos en rehenes, pero ¿con qué propósito? ¿O querrían llevarlos prisioneros, o mejor, pedirles un crecido rescate? Al pensar en esto, se apoderó de ellos un pánico loco. Los más ricos eran los más despavoridos, viéndose ya obligados, para rescatar sus vidas, a vaciar talegas llenas de oro entre las manos de aquel soldadote insolente. Atormentaban su imaginación para idear embustes aceptables, disimular sus riquezas y hacerse pasar por pobres de solemnidad. Loiseau se quitó la cadena del reloj y guardósela en un bolsillo. Conforme se hacía de noche, iban en aumento sus temores. Encendieron la lámpara y, como aún faltasen 2 horas para comer, la señora de Loiseau propuso jugar a la 31. Aquello sería una distracción. Aceptóse por unanimidad. El mismo Cornudet tomó parte en el juego, después de apagar su pipa por cortesía. El conde barajó y dio. Bola de sebo hizo de mano las 31. Bien pronto el interés de la partida de juego calmó el temor que les entrara antes, pero Cornudet advirtió que el matrimonio Loiseau se entendían para hacer trampas. Cuando iban a sentarse en la mesa, reapareció el señor Follenvie y con voz perruna dijo: «El oficial prusiano me envía a preguntar a la señorita Isabel Rousset si no ha cambiado aún de parecer». Bola de sebo púsose en pie muy pálida. Luego, cubriéndose su rostro de intenso rubor, estuvo un rato sin poder hablar. Por fin, dominando su cólera, exclamó: «Dígale a usted a ese indecente, a ese marranote, a ese engendro podrido de prusiano, que no consentiré nunca. ¿Oye usted? Jamás, jamás, jamás». El obeso fondista salió. Entonces Bola de sebo vióse rodeada, interrogada, apremiada por todo el mundo para que explicase el motivo de su misteriosa visita. Al principio la mujerzuela resistió, pero bien pronto pudo más su exasperación y dijo a gritos: «¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Pues quiere acostarse conmigo». Nadie se anduvo con melindres al oír estas palabras. Tan viva fue la indignación. Cornudet rompió una copa al ponerla con violencia sobre la mesa. Hubo un clamor de reprobación contra aquel innoble militarote, un huracán de ira, una unión de todos para resistir, como si a cada cual se le hubiera reclamado una parte del sacrificio que a Bola de sebo le exigían. El conde manifestó con asco que aquella gentuza se conducía como los antiguos bárbaros. Las mujeres, sobre todo, manifestaron a Bola de sebo una lástima enérgica y cariñosa. Las religiosas, que solamente se mostraban a las horas de comer, bajaron la cabeza y no dijeron nada. Sin embargo, una vez pasado el primer ímpetu de furor, los viajeros cenaron, pero se habló poco. Todos estaban pensativos. Las señoras retiráronse tempranito, y los hombres, mientras fumaban, organizaron una partida de écarté, a la cual invitaron al señor Follenvie, con el propósito de interrogarle diestramente sobre los medios que convendría emplear para vencer la resistencia del prusiano. Pero el fondista no pensaba sino en sus naipes, sin atender a alguna otra cosa, sin contestar nada, y repitió sin cesar: «Al juego, señores, al juego». Tan absorta estaba su atención que se olvidaba de escupir, lo cual producía en su garganta un ruido semejante al de un cañón de órgano. Sus pulmones sibilantes emitían toda la gama musical del asma, desde las notas graves y profundas hasta los agudos gorgoritos de los gallitos jóvenes cuando empiezan a cantar. Hasta se negó a subir cuando se acercó a llamarle su mujer, que no se tenía de sueño. Entonces marchóse ella sola, porque era madrugadora, hasta el punto de estar siempre levantada antes de salir el sol, al paso que su marido era trasnochador y estaba dispuesto siempre a pasarse la noche en vela con amigos. Limitóse a gritar: «Pon delante de la lumbre mi leche de gallina».
y continuó su juego. Cuando se convencieron de que no se podría sacar de él nada en limpio, declararon que ya era tiempo de retirarse, y cada cual se marchó a su cama. Al siguiente día se levantaron asimismo temprano con una vaga esperanza, con un deseo mayor de irse, y cierto terror por el día que les faltaba pasar en aquel terrible mesón. El almuerzo fue muy triste y se habían como enfriado con Bola de Sebo, pues la noche, como buena consejera, había modificado algo sus juicios. Casi la echaban en cara a aquella ramera en no haber ido en secreto a buscar al prusiano a fin de dar una grata sorpresa a sus compañeros de viaje al levantarse. ¿Había nada más sencillo? Por lo demás, ¿quién lo hubiera sabido? Ella misma hubiese podido salvar las apariencias diciendo sencillamente al oficial que se apiadaba de su necesidad. ¿Todo eso tenía tan poca importancia para ella? Pero nadie confesaba todavía estos pensamientos. Por la tarde, como se aburrían infinitamente, el conde propuso dar un paseo por los alrededores del pueblo. Cada cual se abrigó con cuidado y salieron todos juntos, excepto Cornudet, que prefirió permanecer al amor de la lumbre, y las buenas de las religiosas, quienes pasaban el día en la iglesia o en casa del cura. El frío, cada vez más intenso, pinchaba cruelmente en la nariz y las orejas, poniendo los pies tan doloridos que cada paso era un sufrimiento. Y cuando llegaron a la vista de la campiña, se les manifestó tan espantosamente lúgubre bajo aquella blanca sábana sin límites, que todos volvieron pies atrás con el alma helada y oprimido el corazón. Marchaban delante las 4 mujeres, y los 3 hombres seguíanlas a alguna distancia. Loiseau, que comprendía la situación, preguntó de repente si aquella mujerzuela les haría permanecer aún mucho tiempo en semejantes parajes. El conde, siempre cortés, contestó que no se le podía exigir un sacrificio tan penoso a una mujer, sino que debía salir de ella misma. El señor Carré-Lamadon advirtió que si, conforme se trataba, los franceses hacían un movimiento ofensivo desde Dieppe hacia acá, el encuentro tendría que producirse en Totes. Esta reflexión puso a los otros en cuidado. «¿Qué les parece si huyéramos a pie?», dijo Loiseau. El conde se encogió de hombros. «Ni por pienso. ¿Con esta nieve? ¿Con nuestras señoras? Y además, al punto seríamos perseguidos, atrapados en 10 minutos y hechos prisioneros, quedando a merced de los soldados». Era verdad, y se callaron todos. Las señoras hablaban de perifollos, pero parecía desunirlas cierta violencia. De súbito apareció el oficial prusiano al final de la calle. Sobre la nieve que cerraba el horizonte destacábase su esbelto talle de avispa con uniforme, y andaba con las piernas abiertas, con ese movimiento peculiar de los militares que procuran no mancharse las botas, esmeradamente enlustradas. Al pasar junto a las señoras se inclinó, mirando con desdén a los hombres. Estos tuvieron la dignidad de no descubrirse, aun cuando Loiseau esbozó un ademán como de quitarse el sombrero. Bola de Sebo púsose encendida hasta las orejas, y las 3 señoras casadas sufrieron una gran humillación al ser encontradas por aquel soldado en compañía de aquella ramera a quien había él tratado con tanta desenvoltura. Entonces hablaron de él, de su aspecto, de su cara. La señora de Carré-Lamadon, que había tenido tratos con muchos oficiales y los juzgaba como perita en la materia, encontró que aquél no era malejo del todo, y hasta lamentó que no fuese francés, porque hubiera sido un húsar muy lindo, por quien de seguro se pirrarían todas las hembras. Una vez en casa ya no supieron qué hacer. Hasta se dijeron palabras agrias por cosas insignificantes. La cena, silenciosa, duró poco, y cada cual subió a acostarse con la esperanza de dormir para matar el tiempo. A la mañana siguiente todos tenían cara de fatiga. Los ánimos estaban exasperados. Las mujeres apenas hablaban de Bola de Sebo. Oyóse el repique de unas campanas tocando a bautizo. La gorda meretriz tenía un hijo criándose en casa de unos labradores de Yvetot. No lo veía ni siquiera una vez al año, y apenas si se acordaba de él. Pero, al pensar en aquel niño a quien iban a bautizar, despertóse en su alma una ternura brusca y violenta por el suyo, y determinó asistir a la ceremonia. En cuanto salió, todos miráronse unos a otros.
Luego aproximaron las sillas, pues comprendieron que se iba a decidir algo. Loiseau tuvo una idea. Era de parecer que se le propusiese al oficial quedarse solo con Bola de Sebo y dejar que se marcharan los demás. El señor Follenvie se encargó también de este recado, pero volvió a bajar casi al instante. El alemán, conocedor de la naturaleza humana, le puso de patitas en la puerta. Su voluntad inquebrantable era retener a todo el mundo hasta satisfacer su deseo. Entonces la señora de Loiseau dio rienda suelta a su temperamento plebeyo, exclamando: «Pues no faltaría otra cosa sino morirse de vejez aquí. Ya que el oficio de esa tunanta es el de hacer eso con todos los hombres, me parece que no tiene derecho a preferir a ninguno. Demasiado sabemos todos que en Rouen no hacía ascos a nadie, ni a los cocheros. Sí, señores, hasta con el cochero de la prefectura ha tenido que ver. Lo sé perfectísimamente, porque compra el vino en casa. Y hoy, que se trata de sacarnos de un mal paso, se hace la remilgosa, la muy perdida. A mí me parece que se confunde demasiado bien ese oficial. Tal vez esté privado de eso hace mucho tiempo, y aquí nos tenía a nosotras tres a quien con seguridad preferiría. Y lejos de eso, se contenta con la de todo el mundo. Respeta a las señoras casadas, y no debemos olvidar que es aquí el amo. No tenía más que decir: «Esta quiero», y tomarla por la fuerza con ayuda de sus soldados. Las otras dos damas sintieron un leve escalofrío. Los ojos de la linda señora de Carré-Lamadon brillaban y habíase puesto un poco pálida, cual si sintiera que ya la había tomado el oficial por la fuerza. Los hombres, que discutían aparte, se acercaron. Loiseau, furibundo, quería entregar atada de pies y manos a aquella miserable al enemigo. Mas el conde, descendiente directo de 3 generaciones de embajadores y dotado de un físico diplomático, era partidario de la astucia. «Sería menester hacerla decidirse», dijo. Conspiraron entonces para lograrlo. Acercáronse más las mujeres, bajaron la voz, y generalizóse la conversación, emitiendo cada uno su parecer. Pero esto no fue óbice para que todo transcurriese con la mayor decencia. Las señoras, especialmente, encontraban unas delicadezas en los giros, unas sutilezas de expresión encantadoras, para decir las cosas más escabrosas. Un extraño no hubiese comprendido nada. Tantas eran las precauciones oratorias. Pero, como la delgada capa de pudor que chapea a toda mujer de sociedad no recubre sino la superficie, se expansionaban las de referencia con aquella aventura picante, divertíanse locamente en el fondo, encontrándose en su elemento, guisoteando amor con la sensualidad de un cocinero goloso que dispone un banquete para otra persona. Por sí mismo renacía el buen humor, tan picaresca les parecía al fin la historia. El conde hizo chistes algo verdes, pero tan bien dichos que obligaban a sonreír. A su vez, Loiseau dejó escapar algunas zorronerías más en seco, las que no ofendieron a nadie, y la idea, brutalmente expresada por su mujer, estaba fija en todos los cerebros. Puesto que hacer aquello era el oficio de la mujerzuela, ¿por qué no había de negarse a aquel hombre antes que a otro? La linda señora de Carré-Lamadon hasta parecía pensar que, en su lugar, rechazaría ella menos a aquel que a otro cualquiera. Hiciéronse largos preparativos para el bloqueo, como si se hubiese tratado del sitio de una fortaleza. Cada cual se convino en el papel que había de representar, los argumentos en que se apoyaría, las maniobras que debía llevar a cabo. Se dispuso el plan de ataque, las estratagemas empleables y las sorpresas del asalto para obligar a aquella ciudadela viva a recibir al enemigo dentro de su recinto. Cornudet fue el único que en nada tomó parte, extraño por completo a aquella empresa. Tan absorta estaba la atención de todos que no oyeron entrar a Bola de Sebo. Pero el conde hizo de pronto un ligero «tst» que les obligó a todos a alzar los ojos. Allí estaba la ramera. Se callaron bruscamente, y de primeras cierto embarazo les impidió hablarla. La condesa, más habituada que los otros a las duplicidades de los salones, la preguntó: ¿estaba animado ese bautizo? La obesa prostituta, aún conmovida, lo describió todo,
las caras, las actitudes y hasta el mismo aspecto de la iglesia. Y añadió: ¿es tan bueno rezar algunas veces? No obstante, hasta la hora de almorzar dignáronse aquellas damas ser amables con ella, para aumentar su confianza y su docilidad a los consejos. Sección 4 de Bola de Sebo, de Guy de Maupassant. Tan luego como estuvieron en la mesa, comenzáronse los trabajos preliminares. Al principio hubo una vaga conversación acerca de los sacrificios por abnegación. Citáronse ejemplos antiguos: Judith y Holofernes, luego, sin razón alguna, Lucrecia con Sexto y Cleopatra haciendo desfilar por su tálamo a todos los generales enemigos y reduciéndoles en él a servilismos de esclavo. Se barajó entonces una historia de fantasía, hija de la imaginación de aquellos millonarios ignorantes, en la cual las ciudadanas de Roma iban a Capua a adormecer entre sus brazos a Aníbal, a sus capitanes y a las falanges de mercenarios. Se citó a todas las mujeres que habían detenido a los conquistadores y hecho de su propio cuerpo un campo de batalla, un elemento de dominio, un arma, que vencieron con sus caricias heroicas a seres horribles u odiados, sacrificando su castidad a la venganza y a la abnegación. Hasta se habló, en términos velados, de aquella inglesa de noble alcurnia que se dejó inocular una enfermedad fea y contagiosa para transmitírsela a Bonaparte, quien se salvó milagrosamente por una flojedad súbita en el momento psicológico de la cita fatal. Y todo esto se decía de un modo honesto y decente, al par que con un entusiasmo a propósito para excitar la emulación. En una palabra, en vista de todo lo dicho, hubiérase podido creer que el único papel de la mujer, en este pícaro mundo, era un constante sacrificio de su persona, un continuo abandono a merced de los deseos de la soldadesca. Las dos religiosas parecían no enterarse de nada, extasiadas con profundas ideas. Bola de Sebo no decía ni una palabra. Dejáronla toda la tarde para que reflexionase, pero en vez de llamarla señora, como lo habían hecho hasta entonces, decíanla simplemente señorita, sin que nadie supiera bien por qué, cual si hubieran hacerla querido descender un escalón en el aprecio a que había subido, hacerla comprender su situación vergonzosa. En el momento de servirse la sopa, reapareció el señor Follenvie, repitiendo su frase de la víspera. El oficial alemán me envía a que pregunte a la señorita Isabel Rousset si no ha cambiado aún de parecer. Bola de Sebo respondió secamente: no, señor. Durante la comida, la coalición languideció. Loiseau tuvo 3 frases desdichadas, y todos aguzaban el caletre para descubrir nuevos ejemplos sin hallar ninguno, cuando la condesa, quizá sin premeditación, sintiendo una vaga necesidad de rendir homenaje a la religión, interrogó a la más vieja de las monjas acerca de los grandes hechos de la vida de los santos. Y resultó que muchos habían cometido acciones que a nuestros ojos serían crímenes. Pero la Iglesia absuelve sin trabajo esas fechorías cuando se realizaron para mayor gloria de Dios y en bien del prójimo. Este era un argumento poderoso, y la condesa lo aprovechó, así que, ya por uno de esos acuerdos tácitos, de esas complacencias veladas en que sobresale todo el que viste algún hábito religioso, ya sencillamente por una feliz inteligencia, por una bienhechora simplicidad, la buena religiosa aportó su formidable apoyo a la conspiración. La creían tímida y se mostró atrevida, locuaz, violenta. No le turbaban los tanteos de la casuística. Su doctrina semejaba una barra de hierro. Su fe no vacilaba nunca. Su conciencia no conocía los escrúpulos. Encontraba muy sencillo el sacrificio de Abraham, pues ella hubiera muerto a su padre y a su madre en virtud de una orden venida de lo alto. Y a su entender, nada podía desagradar al Señor cuando la intención era loable. La condesa, aprovechando la sacrosanta autoridad de su inesperada cómplice, indujo a ésta a que hiciese algo así como una paráfrasis edificante de ese axioma de moral. El fin justifica los medios. Ella era quien interrogaba. Entonces, hermana mía, ¿cree usted que Dios acepta todos los caminos y perdona el acto impuro cuando es puro el motivo?
¿Qué duda cabe, señora? Una acción vituperable en sí conviértese muchas veces en meritoria por el pensamiento que la dicta. Y de esta suerte desentrañan la voluntad de Dios, previendo sus decisiones, atribuyéndole interés en cosas que a la verdad no se encaminaban a él en lo más mínimo. Todo esto era encubierto, hábil, discreto. Pero cada palabra de la santa mujer con tocas abría una brecha en la indignada resistencia de una ramera. Extraviándose luego un poco la conversación, la religiosa habló de las casas de su orden, de su superiora, de sí propia y de su delicada vecina, la querida hermana Sor Niceforo. Habíanlas llamado de Le Havre para cuidar, en los hospitales, a cientos de soldados enfermos de viruelas. Hizo una pintura de aquellos infelices, describiendo con detalle su enfermedad. Y mientras veíanse detenidas en el camino por los caprichos de aquel prusiano, podían morir gran número de franceses a quienes quizás hubieran salvado ellas. Su especialidad consistía en cuidar militares. Había estado en Crimea, en Italia, en Austria, y al referir sus campañas revelóse de súbito como una de esas religiosas de redoblante y corneta que parecen creadas para seguir a los campamentos, recoger heridos entre los remolinos de las batallas y domar mejor que un jefe, con una palabra, a los soldadotes indisciplinados. Una verdadera hermana Rataplan, cuyo rostro devastado, acribillado por innumerables agujeros, semejaba una imagen de los desastres de la guerra. Después de ella nadie dijo nada. Tan excelente les pareció el efecto. Una vez terminada la comida, subiéronse a escape a sus dormitorios, para no bajar hasta bastante tarde a la siguiente mañana. El almuerzo fue tranquilo. Daban tiempo a la semilla sembrada la víspera para que germinase y suministrase sus frutos. Propuso la condesa dar un paseo por la tarde. Entonces, según estaba convenido, el conde ofreció el brazo a Bola de Sebo, y fue solo con ella en pos de los otros. Hablóla con ese tono familiar, paternal, algo desdeñoso que los hombres sesudos emplean con las mujerzuelas, llamándola niña querida, tratándola desde lo alto de su posición social, desde su respetabilidad indiscutible. Entró a renglón seguido en el fondo del asunto, diciéndola: «Quedamos en que prefiere usted tenernos aquí expuestos, y aun usted misma, a todas las violencias resultantes de un choque con las tropas prusianas, antes que consentir en una de esas complacencias a que tan a menudo ha otorgado usted en su vida». Bola de Sebo no respondió. El señor tomóla por la dulzura, por la razón, por los sentimientos. Supo continuar siendo el señor conde, al par que mostrarse, cuando fue preciso, galante, lisonjero, amable por último. Exaltó el servicio que iba ella a prestarles, hablando de la gratitud de todos. Luego, de pronto, dijo tuteándola con donaire: «¿Sabes, querida, que podría vanagloriarse el tal prusiano de haber disfrutado de una chica como no encontrará muchas en su país?» Bola de Sebo no contestó y reunióse con los demás. Tan pronto regresó al fonducho, subió a su cuarto y no volvió a reaparecer. La inquietud de todos era inmensa. ¿Qué haría? Si resistiese, ¡qué trastorno! Llegó la hora de comer. Aguardáronla en vano. Entrando entonces el señor Follenvie anunció que la señorita Rousset hallábase indispuesta y que podían ponerse a la mesa. Todos aguzaron los oídos. El conde se acercó al posadero y le preguntó en voz baja: ¿Está allí aquella? Sí. Atendiendo a las conveniencias, no dijo una palabra a sus compañeros. Limitóse a hacerles una ligera señal con la cabeza. En el acto salió de todos los pechos un fuerte suspiro de alivio y pintóse la alegría en todos los semblantes. Loiseau gritó: «¡Recórcholis! ¡Pago el champán, si lo hay en el establecimiento!». La señora de Loiseau estuvo a pique de desmayarse, así que vio volver al patrón con 4 botellas en las manos. Todos ellos habíanse puesto de pronto comunicativos y joviales. Una alegría retozona reinaba en los ánimos.
El conde pareció haber observado que la señora Carré-Lamadon estaba hechicera. El fabricante chicoleó a la condesa. La conversación fue viva, jovial, llena de bromas escabrosas. De súbito, con ansiedad en la cara y alzando los brazos, dijo Loiseau, enronqueciendo: —¡Silencio! Callaron todos, sorprendidos, casi asustados ya. Entonces él alargó la cabeza para aguzar el oído. Hizo con ambas manos una señal para que callasen. Alzó los ojos hacia el techo, escuchó nuevamente y con su voz natural exclamó: —Tranquilícense ustedes. Todo va bien. No sabían si hacer como que no comprendían, pero muy pronto una rápida sonrisita apuntó en todos los labios. Un cuarto de hora después volvió a empezar la misma comedia, que se renovó varias veces más en la velada, simulando que interpelaba a alguien del piso de encima, dándole consejos de doble sentido, propios del ingenio de un viajante de comercio. A veces tomaba un aire compungido para suspirar: «¡Pobre chica!», o bien murmuraba entre dientes con ademán rabioso: «¡Tunante de prusiano! ¡Vaya una suerte!». Algunas veces, cuando nadie lo podía pensar, gritaban con voz vibrante varios: «¡Basta, basta!». Y añadía como hablando a solas: «¿Con tal que la volvamos a ver? ¿Con tal de que no la mate el miserable?». Aun cuando tales bromas eran de muy mal gusto, divertían a todos sin darse nadie por ofendido, porque la indignación depende del medio ambiente, como todas las cosas, y la atmósfera que se había formado en torno de ellos estaba cargada de libertinos pensamientos. A los postres, hasta las señoras hicieron alusiones graciosas y discretas. Las miradas eran brillantes. Habíase bebido mucho. El conde, que hasta en sus extravíos conservaba su austero aspecto de gravedad, encontró un símil muy celebrado acerca del fin de las invernadas en el polo y la alegría de los náufragos al descubrir un camino hacia los cálidos países del sur. Loiseau, enardecido, se levantó con una copa de champán en la mano. «¡Brindo por nuestro futuro rescate!». Todos se pusieron de pie, aclamándole. Hasta las dos religiosas, instadas por aquellas señoras, consintieron en mojar sus labios en aquel vino espumoso que nunca habían probado. Declararon que se parecía a la limonada gaseosa, con la diferencia de que era más fino. Loiseau hizo el resumen de la situación diciendo: «Es lástima que no haya un piano, porque podría tocarse un cancán». Cornudet no había dicho una palabra ni hecho un gesto. Hasta parecía sumido en profundísimas ideas, y a veces tiraba con ademán furioso de sus barbazas, cual si quisiese alargarlas más aún. A eso de medianoche, al irse a separar, Loiseau, que se tambaleaba, le dio unos golpecitos en la barriga y le dijo con sorna: «Parece que esta noche no está usted de buen humor. ¿No decís nada, ciudadano?». Cornudet levantó bruscamente la cabeza y, dirigiendo una mirada relampagueante y terrible a todos, exclamó: «Lo que les digo es que acaban de cometer ustedes una infamia». Y levantándose, traspuso la puerta, repitiendo: «¡Una infamia!». Al pronto, esta salida dejó fríos a todos. Suspenso, Loiseau quedóse estupefacto, pero recobró en breve su aplomo y de repente soltó el trapo a la risa, repitiendo: «Están verdes, amigo, están verdes». Como los demás no le comprendieran, les refirió los misterios del corredor. Resonó una nueva y formidable carcajada. Las señoras se divertían como locas. El conde y el señor Carré-Lamadon lloraban a fuerza de reírse. No podían dar crédito a lo que ocurría. «¿Cómo? ¿Está usted seguro? ¿Quería? Les digo a ustedes que yo le vi». «¿Y ella rehusó?». «Porque el prusiano estaba en la alcoba inmediata». «¿Pero es posible?». «Se lo juro a ustedes». El conde se ahogaba. El industrial se comprimía el vientre con ambas manos. Loiseau continuó: «Ahora se explicarán ustedes por qué esta noche no he encontrado la cosa muy graciosa». Y de nuevo se echaron a reír. Se inflaban, tosían, pareciendo atacados de apoplejía. Por fin se separaron. La señora de Loiseau, que era de la naturaleza de las ortigas, hizo notar a su marido, en el instante de meterse en la cama,
que la señora de Carré-Lamadón, la muy hipócrita, se había reído toda la noche únicamente de dientes afuera. Cuando una mujer, añadió, está por el uniforme, lo mismo le da, en mi concepto, que el que se lo vista sea prusiano o francés. ¿No es esto asqueroso, Dios mío? Y durante toda la noche, en la oscuridad del corredor, oyéronse algo así como estremecimientos, ruidos ligeros apenas perceptibles, semejantes a soplos, rozar de pies descalzos, crujidos insignificantes. Y de seguro que nadie se durmió hasta muy tarde, pues por largo tiempo salieron rayos de luz por debajo de las puertas. El champán produce tales efectos, dícese que perturba el sueño. A la mañana siguiente, un claro sol de invierno hacía relucir la nieve. La diligencia, enganchada por fin, esperaba delante del zaguán, mientras que una bandada de palomas blancas, con la cabeza escondida casi entre sus plumas y sus ojitos de color de rosa, manchados en el centro por un puntito negro, paseábanse gravemente por entre las patas de los 6 caballos, buscando su alimento en el humeante estiércol esparcido entre ellos. El mayoral, envuelto en su pelleja de carnero, fumaba en pipa en su pescante, y todos los pasajeros, alegrísimos, hacían empaquetar con rapidez provisiones para el resto del viaje. No se esperaba más que a Bola de Sebo. Al cabo apareció. Parecía un poco turbada, vergonzosa. Avanzó tímidamente hacia sus compañeros, quienes por un movimiento instintivo dieron media vuelta, cual si no la hubiesen visto. El conde ofreció con dignidad el brazo a su esposa y la apartó de aquel contacto impuro. La gorda prostituta detúvose estupefacta. Después, reuniendo todo su valor, abordó a la mujer del almacenista con un buenos días, señora, humildemente murmurado. La interpelada limitóse a hacer con la cabeza un saludo imperceptible, acompañado de una mirada de virtud ultrajada. Todos aparentaban ocuparse en algo y manteníanse lejos de ella, como si llevase en sus faldas el germen de una infección. Luego se precipitaron hacia el coche, a donde llegó ella sola y la última, sentándose de nuevo en el sitio que ocupó durante la primera etapa del viaje. Afectaban no verla, no conocerla, y la señora de Loiseau, mirándola de lejos con indignación, dijo a media voz a su marido: «Felizmente no se sentó a mi lado». Movióse el pesado carruaje y volvió a emprenderse la caminata. Al principio no hablaba nadie. Bola de Sebo no osaba levantar la vista. Sentíase indignada contra sus compañeros y al propio tiempo humillada por haber cedido, por haberse dejado manchar por los besos de aquel prusiano entre cuyos brazos la arrojaron hipócritamente. De pronto, la condesa, dirigiéndose a la señora de Carré-Lamadón, rompió aquel penoso silencio diciendo: ¿Conoce usted acaso a la señora de Étrégilles? Sí, es una de mis mejores amigas. ¡Qué mujer más encantadora! Deliciosa, una verdadera naturaleza superior, muy instruida además y artista hasta la médula. Canta como un ángel y dibuja maravillosamente. El fabricante hablaba con el conde, y en medio del estrépito de las vidrieras sobresalían algunas veces las palabras cupón, vencimiento, primas, plazos. Loiseau, que había hurtado la vieja baraja del fonducho, mugrienta por 5 años de roce contra las mesas nada limpias, empezó un vesir con su mujer. Las buenas de las hermanas se quitaron del cinturón el largo rosario que de él pendía, hicieron a un tiempo la señal de la cruz y de pronto sus labios empezaron a moverse con viveza, cada vez más rápido, precipitando su vago susurro como para una carrera de oremus. De cuando en cuando besaban una medalla, se santiguaban de nuevo y volvían a comenzar su masculleo rápido y continuo. Cornudet, inmóvil, meditaba. Al cabo de 3 horas de camino, Loiseau recogió los naipes diciendo: «Parece que siento apetito». Entonces su mujer, de un paquete perfectamente atado, sacó un pedazo de ternera fiambre, lo cortó con pulcritud en lonjas tenues y tiesas y ambos se pusieron a comer. «Habremos de imitarlos», dijo la condesa. Asintieron todos y desenvolvió las provisiones preparadas para los 2 matrimonios. Salió a relucir una de esas vasijas oblongas cuya tapadera lleva una liebre de vidriado.
para indicar que debajo va una liebre empastelada, un suculento fiambre, en el que blancas guarniciones de tocino atraviesan la morena carne de la caza, mezclada con otras viandas en fino picadillo. Un gran trozo cuadrado de queso de Gruyère, envuelto en un periódico, conservaba estampado en su grasosa superficie el título Sucesos. Las monjas desenvolvieron un salchichón que olía a ajo, y Cornudet, sumergiendo a la par ambas manos en los vastos bolsillos de su gabán, sacó del uno 4 huevos duros y del otro un coscurro de pan. Quitó la cáscara a los huevos, tirándola bajo sus pies entre la paja, y se puso a comer al punto, haciendo caer sobre sus barbazas partículas de yema blanda, que parecían diseminadas estrellas. Bola de Sebo, con las prisas y el azoramiento de la partida, no había pensado en nada, y miraba exasperada, sofocada de ira, a todas aquellas gentes que comían con sosiego. Sintió una crispación de cólera y abrió la boca para soltarles su merecido, con una ola de injurias que le subía a los labios. Pero era tal su exasperación que la estrangulaba casi, no dejándola hablar. Nadie la miraba ni pensaba en ella. Sentía que se ahogaba en el desprecio de todos aquellos pícaros honrados que la sacrificaron primero y la rechazaron después, como una cosa sucia e inútil. Entonces acordóse de su cesta llena de apetitosos manjares que devoraran glotonamente, de sus pollos relucientes de grasa, de sus pasteles, sus peras y sus 4 botellas de Burdeos, y cesando de pronto su furor, como una cuerda que al tenderse demasiado se rompe, sintióse próxima a llorar. Hizo esfuerzos terribles, mantúvose tiesa, devorando sus sollozos como los niños, pero las lágrimas subían, reluciendo en el borde de sus párpados, hasta que bien pronto desprendiéronse de sus ojos y rodaron con lentitud por sus mejillas. Otras y otras siguieron a éstas, más rápidas, corriendo como las gotas de agua que se filtran por una roca, y cayendo con regularidad sobre la abultada curva de su pecho. Y procuraba mantenerse derecha, con los ojos fijos, la cara rígida y pálida, esperando que nadie notaría lo que le pasaba. Pero la condesa lo notó, y llamó la atención a su marido con una seña. Encogióse él de hombros como para decir: «¿Qué le hemos de hacer? No es culpa mía». La señora Loiseau sonreía con aire de triunfo, murmurando: «Llora su oprobio». Las 2 monjas se habían puesto otra vez a rezar, después de haber liado en un papel los restos de su salchichón. Cornudet, que digería los huevos que se comiera, extendió sus patazas bajo la banqueta de enfrente, se echó para atrás, cruzóse de brazos, sonrió como un hombre que acaba de dar con una buena diversión y silboteó con sorna la marsellesa. Todos pusieron mal gesto. De seguro, el himno popular no gustaba mucho ni poco a sus vecinos. Se mostraban nerviosos, rechinaban los dientes y tenían aspecto de hallarse prontos a aullar como los perros cuando oyen un organillo callejero. Notólo él, y no cesó ya. A veces hasta murmuraba las palabras de la letra: «Al arma, ciudadanos, al arma sin tardar». La diligencia iba más aprisa, por estar más dura la nieve, y hasta que llegaron a Dieppe, durante las largas y aburridas horas del viaje, al compás del vaivén del carruaje, continuó hasta bien entrada la noche su silbido monótono y vengativo, con tenacidad feroz, obligando a los cansados y exasperados ánimos a seguir el canto hasta el final, a recordar la letra correspondiente a cada compás. Bola de Sebo lloraba sin cesar, y a veces un sollozo mal contenido se extinguía en las tinieblas entre los acordes de la canción.